Tania. Daniel. Presente. Gabriela Mireya. Presente. Carla. Ingrid. Presente. Rocío. Presente. Guillermo. Presente. María Alejandra. Presente. Valerín. Presente. Saraí. Presente. Carla María. Nancy Diana. Presente. José Ángel. Presente. Manuel. Presente. Ruiz Manuel. Presente. Elizabeth. Yvette Selene. Carlos Felipe. Presente. Francisco Gabriel. Presente. Gil. Presente. Noemí Alejandra. Presente. Guadalupe Ivonne. Presente. Presente. Alberto. Selene Valeria. Presente. Luis Antonio. Manuel. Yasmina Alejandra. Presente. Luis Alberto. Leslie. Presente. Gerson. Presente. Bertrand Serrat. Presente. Nicole. Presente. Juan Ernesto. Presente. Serrat. Presente. José Guadalupe. Y Luis Samuel. Presente. Bueno, chavos, ya tienen sus libretas, pues la verdad. Aquí vamos a comenzar con la retroalimentación de lo que vimos la clase anterior. ¿Vale? ¿Cuál era el tema? Si lo vemos ahí, está nuevamente colocado para que nosotros retomemos, quienes andábamos perdidos por ahí o quienes faltamos la clase pasada a este tema. ¿Vale? Quienes están atrasados van a tener la oportunidad de ahorita volver a anotar lo que colocaron sus compañeros de clase anterior. ¿Quién quiere ayudarme a pasar, a rellenar esos recuadros que están en el pizarrón? Vamos a ver arriba, ahí están los pulmones y tu tarea va a ser obviamente retroalimentar lo que va en cada uno de los recuadros para empezar. A ver, guardamos silencio de este lado. A ver, se conforman por factores bióticos. Abióticos. ¿Está bien su compañera? Sí. Ok. Factores abióticos y factores bióticos. Esto ya lo venimos estudiando desde el semestre anterior en el área de geografía. Acuérdense, ¿cuáles eran o son los elementos de componentes del espacio geográfico abióticos? ¿Qué características tienen esos elementos? Son elementos del espacio geográfico que no tienen vida, inertes, ¿verdad? Ciertamente. Y los bióticos, por lógica, que tienen vida, ¿verdad? No se lo dice. Okay. ¿Qué seguiría dentro de los factores abióticos? ¿Qué seguiría por conformar ahí? Energía solar. Necesito un compañero o compañera que pase a escribir lo que en un principio nosotros anotamos. Adelante, Gerson, por favor. Eso estuvo colocado como primer factor, ¿cierto? Sí. Segundo factor. Juan José, pásale. Tercer factor, Brenda, por favor, pasas.
Espera. Siguiente factor. Yo, Noemí. ¿Quién más quiere participar? Montserrat. Elizabeth, por favor. ¿Cuántos nos faltarían? Dos. Y por último. ¿Estamos bien o estamos mal? Energía solar, latitud, latitud, atmósfera. ¿Qué más? Dióxido de carbono. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Dentro de los abióticos solamente conformamos dos. ¿Cuáles serán? La comunidad. A ver, señorita Ingrid, pásale por colocarlos ahí. Muy bien. Ok. ¿Cuál fue la dinámica que siguió después de haber colocado el mapa conceptual en la clase anterior? Lectura acerca de cada uno de los factores. Ya iniciamos con el primero, que era la energía solar. Y eso, si no me recuerdo, no, fue Andrés. Fue quien nos hizo favor de leer la primera parte de esto, que incluso ¿sí? Quedó algo por ver. Ahorita vamos a volver a retomar esa lectura, ese desarrollo de la clase del tema, para que ustedes vuelvan a notar lo que consideren más importante como una primera instancia y después lo que yo vaya a explicar. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. ¿Quién quiere continuar con la lectura? ¿De qué, profe? Todavía es energía solar. Acuérdense que lo que llevábamos de energía solar, permítanme un momento, era en base de cómo nos llega la irradiación solar en correspondencia a la inclinación de la Tierra. Nada más eso es lo que se había mencionado. ¿Sí? Ok, continuamos, por favor, Samuel. Adelante, Samuel. Podemos mencionar. Dice, los procesos vitales de los organismos se ven afectados por la temperatura del ambiente, sobre todo cuando la temperatura del cuerpo sigue aproximadamente a aquella. La regulación térmica de los organismos es un proceso que realizan los seres vivos para poder sobrevivir en el ambiente, y a través de la evolución y en repetidas ocasiones ha permitido la supervivencia de algunas especies en el transcurso de los milenios. Los animales con temperatura relativamente alta y constante se llaman homeotermos. Entre ellos generalmente se considera a los mamíferos y a las aves, mientras que a los de temperatura que varía de acuerdo con el ambiente se les denomina coequilotermos. El número de especies de homeotermos es muy grande. De hecho, son dominantes indiscutibles aunque sus existencias es limitada, y mueren si se exponen por cierto tipo de temperaturas extremas. Los mamíferos sometidos a bajas temperaturas mueren antes si se les priva de alimento, ya que consiguen sus reservas para producir calor. Cada especie se sitúa entre determinados límites en margen de variaciones posibles de la temperatura. Es decir, poseen un espectro térmico y los límites extremos pueden causar
trabajo físico y cumplir sus funciones. La temperatura determina la distribución de las especies, al paso de los ciclos de vida y afecta sus actividades de supervivencia, reproducción y desarrollo. En distintas zonas del planeta las condiciones de temperatura cambian. Las zonas con temperatura más baja son aquellas donde se recibe menor irradiación solar anual, como los polos norte y sur, donde no se recibe tanta irradiación solar como en el Ecuador o en los trópicos. El total de energía solar y la forma en que incide sobre la superficie terrestre influye sobre la temperatura de cada área geográfica. Las variaciones de temperatura junto con los movimientos de rotación del planeta condicionan las corrientes de aire y precipitaciones pluviales, en general el clima. Eso sería en cuanto a energía solar. Acuérdense, chavos, que mencionamos la clase pasada, la importancia que tiene este factor es uno de los principales factores, el más importante, se puede decir. ¿Sale? De aquí en adelante sigue latitud, altitud, atmósfera, suelo, agua, CO2. En la mayoría de ellos vamos a volver a encontrar o vamos a escuchar la mención otra vez que tenga que ver con la energía solar. Por eso es que les digo, es uno el más importante de los factores abióticos para el medio ambiente y su desarrollo. ¿Vale? Porque adelante. ¿Quién quiere comenzar con el siguiente factor que sería? Samuel. Latitud y altitud. Gerson, pásase por favor. Latitud y altitud. Ponemos la atención, pongamos silencio, escuchamos, no oímos, escuchamos y escuchamos. La latitud se define como la distancia medida en grados a partir del ecuador hacia los polos, y altitud como la distancia vertical medida en metros sobre el nivel del mar. Estas dos características geográficas determinan la distribución de muchos seres vivos. Por ejemplo, es claro que en los trópicos la variedad y la riqueza de especies es mayor que la existencia en los polos, y esto es debido a que tanto latitud como altitud determinan la temperatura de un espacio. Los aumentos en la latitud y altitud causan efectos térmicos similares. La temperatura media de la atmósfera disminuye a 0.5 grados por cada grado que aumenta la latitud o por cada 100 metros de elevación en la altitud. Es decir, si un día estuviéramos en una playa como Acapulco, seguramente la temperatura estaría entre los 35 o 40 centígrados, por si después viajáramos a una cabaña en el Ajusco, en la Ciudad de México, seguramente tendríamos un descenso de la temperatura, ya que la latitud de estos dos lugares cambia. O bien, si viajas un día a alguna selva de Chiapas y después a Alaska, seguramente notarás un cambio drástico en la temperatura. En la selva sentirías calor debido a que está más cerca del ecuador, mientras que Alaska está más lejos de este. Entonces la latitud determina la temperatura de uno y otro lugar. Ok. Pregunto. ¿Alguien a lo que ya escuchó puede decir, yo lo explico mediante un diagrama o dibujo?